Muy buenas tardes, estimados magistrados, secretario general, audiencia que nos sigue a través de nuestros diferentes canales de comunicación. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 20 y 21 de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tamaulipas y con fundamento en los artículos 1, 2 y 3 y demás aplicables del reglamento que regula el desarrollo de las sesiones del Pleno de este tribunal, siendo las 12 horas del día 20 de enero del año 2022 y encontrándonos reunidos en el salón de pleno de este órgano jurisdiccional, doy inicio a la presente sesión pública ordinaria convocada para este día y hora. Instruimos al secretario general de acuerdos, proceda por favor a pasar lista de asistencia. Adelante, secretario. Sí, con su permiso, magistrado presidente. Procedo a pasar lista de asistencia a los integrantes del Pleno de este órgano jurisdiccional. Magistrado Edgar Uriza Alanís, titular de la primera sala unitaria. Presente. Magistrado Jesús Gerardo Aldape Ballesteros, titular de la segunda sala unitaria. Presente. Magistrado presidente Alejandro Guerra Martínez, titular de la tercera sala unitaria. Presente. Le informo que se encuentran presentes para la celebración de la presente sesión pública ordinaria los 3 magistrados de sala unitaria que integran el pleno de este tribunal. Atento al anterior, al existir quórum legal, declaro como válida la presente sesión, así como todos los acuerdos que se tomen en ella, por lo que se instruye al secretario general de acuerdos para que dé lectura al orden del día programado para la presente. El orden del día programado para la presente sesión es el siguiente. Punto número 1, inicio de la sesión. Punto número 2, lista de asistencia. Punto número 3, declaración de quórum legal. Punto número 4, lectura y en su caso, aprobación del orden del día. Punto número 5, lectura y en su caso, aprobación de las actas de sesiones privada extraordinaria del 11 de enero de 2022, pública extraordinaria del 11 de enero de 2022 y pública ordinaria del 13 de enero de 2022. Punto número 6, resoluciones jurisdiccionales del Pleno, en el que se tienen programados 2 proyectos de resoluciones a discutir consistentes en, primero, proyecto de resolución interlocutoria de reclamación dictado en el juicio de nulidad 051, diagonal 2021, diagonal 1 romano -A, tramitado en línea, promovido a nombre de la parte actora en contra de un acuerdo del 20 de octubre de 2021, emitido por el magistrado titular de la primera sala unitaria, en cuyo proyecto se propone confirmar el auto reclamado. La ponencia se encuentra a cargo de la primera sala unitaria. El segundo corresponde a un proyecto de resolución interlocutoria de reclamación, dictado en el juicio de nulidad 043, diagonal 2021, diagonal 2 romano -A, promovido por la parte actora en contra de un acuerdo del 15 de octubre de 2021, emitido por el magistrado titular de la segunda sala unitaria, en cuyo proyecto se propone confirmar el auto reclamado. La ponencia se encuentra a cargo de la segunda sala unitaria. El siguiente punto del orden del día corresponde al punto número 7 de acuerdos jurisdiccionales del Pleno, en el que se tienen programados 2 proyectos de acuerdos a discutir, consistentes en un proyecto de acuerdo de pleno dictado en la etapa de ejecución de sentencia del juicio de nulidad 150, diagonal 2017, diagonal 2 romano -A, en el que se propone vincular al cumplimiento de la sentencia a la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado, requiriéndolo informar sobre tal cumplimiento. Y la ponencia se encuentra a cargo de la Presidencia. El segundo proyecto de acuerdo jurisdiccional a discutir corresponde a un proyecto de acuerdo de pleno dictado en el juicio de nulidad 046, diagonal 2020, diagonal 3 romano -A, en el que se propone admitir a trámite el recurso de revisión promovido por el demandante en contra de una sentencia definitiva del 9 de diciembre de 2021, pronunciada por el magistrado titular de la tercera sala unitaria, emplazando a las partes que intervinieron en el juicio para que manifiesten lo que su derecho convenga y ordenando el turno del referido medio de defensa al magistrado al que correspondió la sustanciación del juicio, para la continuación del trámite, formulación del proyecto respectivo y posterior presentación al Pleno para su aprobación. La ponencia se encuentra a cargo de la Presidencia. El siguiente punto del orden del día es el punto número 8 de asuntos administrativos, en el que no se tienen programados asuntos a tratar. Y el siguiente punto número 9 de asuntos generales, en este se tiene programado un asunto a tratar consistente en el informe trimestral de labores rendido por las 3 salas unitarias del tribunal correspondientes al cuarto trimestre del año 2021, que abarca los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2021, en cumplimiento a la obligación establecida en el artículo 29, fracción 9 romano de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tamaulipas, comprendiendo también los indicadores del citado trimestre referidos en el acuerdo plenario
006/2019 del 7 de febrero de 2019. Mientras que por último, el último punto del orden del día corresponde al punto número 10 de clausura de la sesión. Cabe destacar que los puntos primero, segundo, tercero y cuarto del referido orden del día, correspondientes al inicio de la sesión, lista de asistencia, declaración de quórum legal, así como la lectura del orden del día de la presente sesión, han quedado debidamente desahogados, encontrándose pendiente de su desahogo únicamente la aprobación del mencionado orden del día. Compañeros magistrados, someto a su aprobación el orden del día programado para la presente sesión. Secretario, procedemos a tomar votación en forma económica. Magistrados, ¿cuál es el sentido de su voto respecto de la aprobación del orden del día programado para esta sesión? A favor. A favor. Le informo que el orden del día de esta sesión cuenta con el voto a favor de los 3 integrantes del Pleno. Por tal motivo declaro aprobado el orden del día programado para la presente sesión. En desahogo al punto número 5, solicito al Pleno la dispensa de la lectura de las actas de sesiones privada extraordinaria de 11 de enero de 2022, pública extraordinaria del 11 de enero de 2022, pública ordinaria del 13 de enero de 2022, toda vez que las mismas fueron circuladas con la debida anticipación. Asimismo, solicito al Pleno la aprobación de su contenido. Tomando una sola votación para ambos efectos, secretario, por favor, procedemos a tomar la votación en forma económica. Magistrados, ¿cuál es el sentido de su voto respecto de la aceptación de dispensa de lectura de las actas de sesiones precisadas, así como respecto de la aprobación de su contenido? A favor. A favor. Le informo, magistrado presidente, que tanto la dispensa de lectura de las actas solicitada como la aprobación de su contenido cuentan con el voto a favor de los 3 integrantes del Pleno. En consecuencia, declaro aprobado por unanimidad de votos el contenido de las actas de sesiones privada extraordinaria del 11 de enero de 2022, pública extraordinaria del 11 de enero del 2022 y pública ordinaria del 13 de enero de 2022. El siguiente punto, secretario. Sí, el siguiente punto del orden del día corresponde al punto número 6 de resoluciones jurisdiccionales del Pleno, en el que se tienen programados 2 proyectos de resoluciones a discutir. Primero corresponde un proyecto de resolución interlocutoria de reclamación dictado en el juicio de nulidad 051/2021/1 romano-A, tramitado en línea, cuya ponencia se encuentra a cargo del titular de la primera sala unitaria, por lo que en este momento se cede el uso de la palabra a su titular, magistrado Edgar Uriza Lanís. Tiene el uso de la palabra. Gracias, magistrado presidente. Como bien lo señala, el presente recurso que hoy vamos a tocar tiene como antecedente una demanda que se inició vía juicio en línea, en la que se viene a impugnar las negativas fictas recaídas a los escritos de cobro en contra de la Comapa de Reynosa. En ese sentido, se da entrada a la demanda y se emplaza a la demandada. En la contestación de esa demanda, que fue el 20 de octubre del 2021, viene la OIA actora en el presente recurso a interponer el mismo, señalando diferentes agravios, los cuales abordaré uno a uno para que quede de la mejor forma señalado. El primero de los agravios que señala en su inciso A nos viene a señalar que viene a controvertir este acuerdo que al considerarlo ilegal en la medida en que indebidamente se tuvo por acreditar la personalidad del representante legal de la comisión en el sentido que del acta notarial que exhibe aparentemente que al formular su contestación de la lectura se puede extraer que el notario público que lo suscribió no hizo constar cómo fue que se cercioró que quien compareció a otorgar el poder general para pleitos y cobranzas en su carácter de gerente general de la Comapa
en comento, efectivamente se le había otorgado ese nombramiento. En ese sentido, se propone declarar este concepto o este agravio como infundado, en virtud de que esto se encuentra justificado en el artículo 96, fracción octava de la Ley del Notariado para el Estado de Tamaulipas, que en lo concerniente a los documentos que se expidan los notarios públicos en ejercicio de sus funciones, debe cumplirse, entre otras formalidades, que deba dejar acreditar la personalidad de quien comparezca en representación de otra persona, debiendo satisfacer ese requisito, ya sea insertando en el documento correspondiente en la escritura, o bien agregándolos en original o en copia cotejada al apéndice respectivo, haciendo mención textual de los mismos en su redacción. Hecho que en el presente acto o en el acta que se agregó fue lo que sucedió, es decir, no fue insertado a la letra el documento, sin embargo, textualmente sí señaló que se había agregado al apéndice del libro notarial ese documento. En ese sentido es por lo que consideramos que es infundado este argumento. Ahora bien, también viene a señalar en otro de sus puntos como agravio que en el poder en comento se consigna que su poderdante lo hizo en ejercicio de las facultades establecidas en el artículo 22, fracción segunda del Estatuto Orgánico de la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del municipio de Reynosa, Tamaulipas, y 34, fracción primera de la Ley de Aguas del Estado de la misma entidad federativa, en los cuales no se prevé dicha potestad. En este sentido, lo que nosotros consideramos es que precisamente es fundado, pero insuficiente para poder darle la razón en este sentido. Y lo anterior deviene a que de un estudio completo del documento notarial donde se otorga el poder, precisamente se advierte que el objetivo del mismo era otorgarle ese poder en representación del gerente le dio un poder general para pleitos y cobranzas, y no un poder con una limitación. Y si bien es cierto, la fracción primera del estatuto señalado es el que confiere las facultades al gerente general de la Comapa para poder él otorgar poderes de representación, también lo es que advertimos que fue un error mecanográfico, toda vez que, como ya lo señalé en el contexto general, efectivamente lo que se pretendía con ese documento es otorgar ese poder para que viniera en pleitos y cobranzas ante cualquier autoridad, por lo que como lo señalé, considero precisamente que es fundado pero insuficiente para poderle dar la razón. Asimismo, en el inciso C viene señalando que como agravio en la escritura pública no se advierte que el ocursante se hubiese otorgado la facultad expresa para dar contestación de la demanda en un juicio contencioso administrativo tramitando ante ese tribunal, el cual consideramos también infundado, en virtud que, como ya lo dije, tiene uno que leer en sí, en lo general, todo el documento, y como bien lo señalé, fue un poder general y no limitativo, es decir, para que pudiese acudir ante cualquier autoridad para pleitos y cobranzas en representación de la Comapa. Y también por eso lo consideramos infundado. Asimismo, el último de sus agravios lo hizo consistir que el poder no se inscribió ante el Registro General de Poderes y sin dicho requisito no podría surtir sus efectos en el presente juicio. Agravio que consideramos también infundado e insuficiente, en virtud de que en la ley del notariado tampoco se puede advertir una sanción por lo que no haya sido inscrito dicho poder. Además, que la obligación de esa inscripción es del notario, no del particular que fue a otorgar ese poder, por lo que consideramos efectivamente que es infundado e insuficiente para poder revocar
el acuerdo impugnado. Entonces, por lo que consideramos que se propone que el presente recurso, el acuerdo infundado, sea confirmado. ¿Es cuánto? Considerando que se encuentra, bueno, la disculpa, magistrado Jesús Gerardo Aldape, ¿algún comentario al respecto de lo expuesto? De mi parte nada, simplemente estoy de acuerdo con el proyecto del magistrado Uriza. Bien, la disculpa. Considerando se encuentra suficientemente discutido el asunto, secretario, por favor procedamos a tomar la votación correspondiente. Sí. Magistrado Edgar Uriza Alanís, ¿cuál es respecto del proyecto de resolución interlocutoria de reclamación dictado en el juicio de nulidad recién mencionado? Magistrado Edgar Uriza Alanís, ¿cuál es el sentido de su voto? A favor del proyecto. Magistrado Jesús Gerardo Aldape Ballesteros, ¿cuál es el sentido de su voto? A favor del proyecto. Magistrado presidente Alejandro Guerra Martínez, ¿cuál es el sentido de su voto? A favor del proyecto. Sí. Le informo que el proyecto sometido a consideración cuenta con el voto a favor de los 3 integrantes del Pleno. En consecuencia, declaro aprobada por unanimidad de votos la resolución interlocutoria de reclamación dictada en el juicio de nulidad 051, diagonal 2021, diagonal 1, romano-A. La siguiente resolución jurisdiccional a discutir corresponde a un proyecto de resolución interlocutoria de reclamación dictado en el juicio de nulidad 043, diagonal 2021, diagonal 2, romano-A, cuya ponencia se encuentra a cargo de la segunda sala unitaria, por lo que en este momento cedemos el uso de la palabra a su titular, magistrado Jesús Gerardo Aldape Ballesteros. Tiene uso de la palabra. Te agradezco, presidente magistrado. Yo quiero nada más exponer el proyecto en relación propiamente a la resolución interlocutoria derivada del recurso de reclamación interpuesto por la parte actora en contra del auto de fecha 15 de octubre del 2021, mediante el cual la segunda sala unitaria determinó desechar la prueba de inspección ocular interpuesta por la referida parte actora. ¿En qué sentido o por qué? ¿Cuáles son los argumentos que expresa la recurrente? Pues básicamente, en su único agravio, considera que indebidamente se desechó la prueba sin fundamento y menos motivación alguna, la prueba de inspección ocular, en virtud de que no existe dispositivo legal alguno que impida el ofrecimiento y admisión de los medios de prueba destacados, ya que el propio numeral 22, fracción séptima de la Ley del Contencioso Administrativo del Estado establece que el demandante deberá indicar las pruebas que el actor ofrezca y que sustenten la demanda, como un requisito para la instauración del juicio. Consideramos que son infundados los argumentos en el sentido de que se tiene que ver de manera muy clara la idoneidad de la prueba. ¿En qué sentido? En que la prueba de inspección ocular no es el medio de convicción idóneo para acreditar lo que la parte actora solicitó al ofrecer dicho medio de prueba. Toda vez como bien se estableció, este resultado improcedente en virtud de que las documentales sobre las cuales se ofreció la inspección ocular son aquellas que pueden obtenerse previa solicitud dirigida a la autoridad vía informe de autoridad presentada por lo menos 5 días antes de la interposición de la demanda, y solo en caso de no obtener respuesta a la petición, la reclamante estaría en posibilidad de solicitarle a este tribunal ordenar a la demandada rendir dicho informe. Lo anterior en términos del artículo 23, penúltimo párrafo de la Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo Estatal. Aunado a ello, si bien es cierto, vuelvo al punto, debe decirse que en el caso que nos ocupa, la parte recurrente en el juicio señaló que el objeto de la prueba es acreditar el tiempo extraordinario elaborado entre el 2009 al 2018, ¿sí?, respecto
a las listas de controles de asistencia que se llevaron a cabo por la dependencia demandada. Vuelvo al punto, pues para ofrecer este medio probatorio bastaba que la parte actora aportara a juicio la solicitud de información correspondiente a la autoridad demandada por lo menos 5 días hábiles antes de la presentación de la demanda, lo cual no realizó y por el contrario pretendió probar dicha circunstancia ofreciendo una prueba no idónea como lo es la inspección ocular. Por ese motivo, consideramos que simple y sencillamente no es una prueba idónea para acreditar los extremos de sus afirmaciones, además de que también debemos de ver como tribunal y como sala específicamente el no dejar a un lado el principio de pertinencia o idoneidad de las pruebas. Por lo tanto, debe considerarse que toda prueba reconocida por la ley para ser admitida tiene que tener una relación inmediata con los hechos controvertidos y en ese orden la idoneidad de un medio probatorio no se determina en relación con sus aspectos formales o de constitución, sino en la manera en que refleja los hechos que pretenden demostrarse en el juicio. La conclusión anterior no debe considerarse en contradicción o detrimento de la libertad probatoria de las partes, pues el juzgador solo debe desechar una prueba por falta de idoneidad cuando sea evidente que ésta no guarda relación con los hechos controvertidos o que no refleja los hechos que pretende demostrar en el juicio. Por otra parte, respecto al argumento propuesto por la reclamante de escrito de reclamación relativo a que no existe dispositivo legal que impida el ofrecimiento y admisión de los medios de prueba, contrario a lo argumentado por la recurrente, si bien es cierto que no existe dispositivo legal aplicable que impida el ofrecimiento, también lo es que no se le violentan sus derechos al impedirle que pruebe sus hechos con otros medios probatorios y listas de asistencia, pues como se señaló con anterioridad, el objeto de la prueba de inspección ocular era revisar los controles y listas de asistencia a que se refiere el recurrente, por los documentos que por tratarse de condiciones bajo las cuales se prestaba el servicio se encuentran a su disposición y pudo haberla solicitado directamente a la dependencia demandada. Por otra parte, y para finalizar, necesariamente se tiene que ver si, de manera conjunta tanto el artículo 52 de la ley del contencioso administrativo como el artículo 23. No se puede analizar un caso sin que haya esa interrelación entre todos los artículos para poder llegar a una conclusión. Derivado de ello, la propuesta de esta sala es el que se confirme el auto a través del cual se desechó la prueba de inspección ocular. Es cuanto, señor presidente. Gracias, Sí. Magistrado Edgar Uriza Alanís. ¿Quisiera agregar algún comentario al respecto a lo expuesto? Sí, magistrado presidente, gracias. Bien es cierto lo que señala el magistrado Aldape, en el sentido de que, si bien es cierto, el artículo 52 no limita las pruebas que se pueden ofrecer y no hay una disposición legal que nos diga el por qué puede desecharse una prueba o no, también lo es que no se debe hacer un estudio por separado. También lo es que de forma integral la propia ley del contencioso administrativo nos señala en el artículo 23 las pruebas o documentos cómo los debe de acompañar o agregar en su demanda, y entre ellos precisamente la prueba que pretendía llevar a cabo con la inspección ocular, pues no era el medio idóneo para poderse hacer de ella en el expediente. Tal como lo señala el propio artículo, cuando es un documento que esté a su alcance, es decir, que pueda solicitar una copia a la autoridad correspondiente y esté en aptitud de entregarla, tiene una cierta obligación de, antes de presentar la demanda en el tribunal, por lo menos con 5 días de anticipación. El artículo 23 nos señala que debe de hacer la solicitud de esa copia a la autoridad, y siempre y cuando esta autoridad no le responda o no se la entregue, entonces es así que, acompañando dicho documento, lo pueda solicitar
este tribunal o la sala vía informe a esa autoridad. Esa es la forma correcta en la que se debe de ver este tipo de documentos, y no la inspección ocular, como ya bien lo señaló, tiene un objetivo distinto, que es que se aprecie por los sentidos lo que suceda en ese momento, no lo que ya haya estado ahí establecido. Entonces, creo que por ahí es correcto lo que señala el magistrado en la determinación, y lo prudente es confirmar el desechamiento de esa prueba, y para el efecto que lo que quería probar con la misma. Es cuanto. Gracias, magistrado Uriza. Considerando se encuentra suficientemente discutido el asunto, secretario, procedemos a tomar votación correspondiente. Respecto del proyecto de resolución interlocutoria de reclamación recién expuesto por su ponente, magistrado Edgar Uriza Alanís, ¿cuál es el sentido de su voto? Con el proyecto. Magistrado Jesús Gerardo Aldape Ballesteros, ¿cuál es el sentido de su voto? A favor del proyecto. Magistrado presidente Alejandro Guerra Martínez, ¿cuál es el sentido de su voto? A favor del proyecto. Le informo que el proyecto sometido a consideración del Pleno cuenta con el voto a favor de sus 3 integrantes. En consecuencia, declaro aprobada por unanimidad de votos la resolución interlocutoria de reclamación dictada en el juicio de nulidad 043/2021/2 Una vez agotado el punto de resoluciones jurisdiccionales de pleno, secretario, por favor, procedemos a informar cuál es el siguiente punto del orden del día. Sí, el siguiente punto del orden del día corresponde al punto número 7 de acuerdos jurisdiccionales del Pleno, en el que se tienen programados 2 proyectos de acuerdos jurisdiccionales a discutir. El primer proyecto de acuerdo jurisdiccional a discutir corresponde al dictado en el juicio de nulidad 150/2017/2 Secretario, procedemos a dar cuenta de los antecedentes del mencionado proyecto. Sí, los antecedentes son los siguientes. Mediante atenta nota proveniente de la segunda sala unitaria, se remitió al Pleno el expediente en mención para que sea el Pleno quien acuerde lo que en derecho corresponda, conforme a las facultades de ejecución de sus sentencias previstas en el artículo 71 de la Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo de este Estado, aplicable al juicio. Atento a lo anterior, de los autos que confirman el juicio de nulidad de actuación, se desprende la emisión de una resolución interlocutoria de liquidación del día 6 de marzo del 2021, por el periodo comprendido del 23 de enero de 2019 al 27 de enero del 2021, la cual adquirió el carácter de firmeza por no haberse promovido medio de defensa en su contra. Y el día de hoy ha transcurrido ya el plazo de 4 meses para su cumplimiento voluntario, sin que se haya verificado aún su pago, y además advirtiéndose además de autos que la facultad para dar cumplimiento a la obligación de pago es la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado. Por tal motivo, una vez verificada la competencia de la Secretaría de Finanzas para realizar el pago de la condena, propongo este pleno vincular al cumplimiento de la sentencia a dicha Secretaría por conducto del titular de la Subsecretaría de Egresos, para que en término de ley respectivo exhiba los documentos con los que acredite el cumplimiento de la sentencia y con el apercibimiento de ley en caso de incumplimiento injustificado. Si habría discusión el presente proyecto de acuerdo jurisdiccional, magistrado Edgar Uriza Alanís, ¿algún comentario? No, ninguno. Lo anteriormente expuesto. Magistrado Jesús Gerardo Aldape, ¿algún comentario que quisiera agregar? No, ninguno. Considerando se encuentra discutido el tema, secretario, procedemos de favor a tomar la votación correspondiente. Magistrados, ¿cuál es el sentido de su voto respecto del proyecto de acuerdo jurisdiccional recién expuesto, propuesto por la Presidencia? A favor del acuerdo. A favor del acuerdo. A favor del acuerdo. Sí, le informo, magistrado presidente, que el proyecto sometido a consideración del Pleno cuenta con el voto a favor de sus 3 integrantes. En consecuencia, declaro aprobado por unanimidad de votos el acuerdo jurisdiccional dictado en el expediente 150/2017/2 Por otra parte, el segundo y el último
proyecto de acuerdo jurisdiccional a discutir corresponde al dictado en el mismo juicio de nulidad 046, diagonal 2020, 3-A. Motivo del recurso de revisión promovido por la parte actora en el juicio. Secretario, procedemos a dar cuenta con los antecedentes del proyecto. Sí. Por escrito ingresado en la oficialía de partes de este tribunal, compareció el demandante del juicio de nulidad indicado, interponiendo recurso de revisión en términos del artículo 95 de la Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo del Estado de Tamaulipas, en contra de una sentencia definitiva del 9 de diciembre de 2021, emitida por el magistrado titular de la Tercera Sala Unitaria. Vista la cuenta que antecede y una vez hecho el cómputo de 15 días previstos para la presentación del referido medio de defensa, tenemos que este se interpuso en tiempo y ello aunado a que los demandantes se encuentran legitimados para promover el recurso de revisión en cualquier materia, siempre y cuando promuevan en contra de sentencias definitivas emitidas por salas unitarias, como es el caso que ocurre. Por tal motivo, propongo a este pleno admitir a trámite el citado medio de defensa, ordenando correr traslado con una copia del recurso a cada una de las partes que intervinieron en el juicio, emplazándoles para que comparezcan a defender sus derechos dentro del plazo de 15 días. Hecho el cual se turne el recurso de mérito al magistrado a quien correspondió la substanciación del juicio para la continuación del trámite y formulación del proyecto respectivo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 96 bis de la Ley de Procedimiento Contencioso Administrativo del Estado de Tamaulipas. Se abre a discusión el presente proyecto de acuerdo jurisdiccional. Magistrado Edgar Uriza Adanís, ¿algún comentario al respecto al presente proyecto? No, ninguno. Magistrado Jesús Gerardo Aldape, ¿algún comentario que quisiera agregar al presente proyecto? No. Consideramos se encuentra suficientemente discutido el tema y, claro, secretario, procedemos a tomar votación correspondiente. Sí, magistrados, ¿cuál es el sentido de su voto respecto del proyecto de acuerdo jurisdiccional recién expuesto, propuesto por la presidencia? A favor del A acuerdo. favor del proyecto. Sí, le informo, magistrado presidente, que el proyecto sometido a consideración del Pleno cuenta con el voto a favor de sus 3 integrantes. En consecuencia, declaro aprobado por unanimidad de votos el acuerdo jurisdiccional dictado en el expediente 046-2020-3-A, con motivo del recurso de revisión promovido por la parte actora en el juicio. El siguiente punto de orden del día corresponde al número 8 de acuerdos administrativos, en el que no se tienen asuntos programados y al respecto del punto número 9 en asuntos generales. Les comento, compañeros magistrados, que los informes trimestrales de labores de las 3 salas unitarias de este tribunal, que abarcan los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2021, fueron rendidos en tiempo y forma de conformidad con lo establecido en el acuerdo plenario 006/2019 del 7 de febrero de 2019. Por último, en desahogo al punto número 10 del orden del día, que corresponde a la clausura de la presente sesión, siendo las 12:35 horas del día 20 de enero de 2022, declaro clausurada la presente sesión pública ordinaria. Muchas gracias.